aquí y poder compartir la palabra del Señor juntamente con ustedes, la iglesia de Cristo, que de alguna manera el Señor nos colocó para edificarnos mutuamente y vernos crecer, amén. Entonces es muy gratificante verlos una vez más, especialmente un domingo, gloria al Señor. Por eso, bríndale fuerte el aplauso y quiere que te coloques sobre tus pies en esta mañana, amén. Vamos a buscar en las Sagradas Escrituras la segunda carta a Timoteo, en el capítulo 3. Segunda carta a Timoteo en el capítulo 3, vamos a tomarla a la altura del verso 10. Amén. Y vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Amén. Pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, persecuciones, padecimientos, como los que me han sobrevenido en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido, y de todas me ha librado ¿quién? Y también todos los que, aleluya, y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución, mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañado. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, y el verso, aleluya, estrella, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, eternamente preparado para toda buena obra. Alabado sea el Señor. Todo lo que acabamos de leer tiene una finalidad concreta, amén. En el versículo 17 el apóstol Pablo lo deja por sentado allí en 2 Timoteo capítulo 3 verso 17. Puede sentarse. Padre, maravilloso eres tú, Señor. En esta mañana preciosa te adoramos. Seguimos exaltando tu nombre, Señor. Te pido, mi Rey, que uses este barro, Señor, para poder, Padre amado, predicar tu palabra, para poder edificar a los santos en esta mañana. Que seas tú y solo tú, Señor, glorificado. Amén. Alabado sea el Señor. Gloria al Señor. Amados hermanos, aleluya. No sé si notaste en estos versículos que acabamos de leer que en el capítulo 3 de 2 Timoteo, el apóstol Pablo en el verso 1 al verso 9 está hablando de unas personas o los hombres, ¿verdad?, que están viendo él por revelación del Espíritu en las generaciones que van a precedir después de que él ya fuese quitado, porque el contexto de esta carta es una carta de despido, es una carta que está siendo muy íntima para con Timoteo, su joven discípulo, que obviamente ya era pastor o iba a ser pastor. Bendito sea el Señor. Y empieza él a instruirle, y con esta carta que es de entrañable sentimiento, empieza a comisionar a ese joven, pero empieza aquí en el capítulo 3 a hablar de una generación que se iba a levantar o que ya se había levantado, que iban dando en el tiempo, de cómo serían los hombres en un postrer estado, de cómo serían los hombres en una generación venidera. Y él los empieza a describir
¿verdad? En esos capítulos dice uno muy específico que está en el verso 3, dice sin afecto natural. Y eso nos lleva a una pregunta muy intrínseca y muy que nos coloca a pensar. Desde la creación, Dios forma al hombre, hace al hombre y lo coloca en Edén, ¿verdad? Ese hombre era perfecto, la escritura lo narra. Pero desde que cayó, desde que desobedeció, dice la escritura que el hombre pasó de ser perfecto a una degeneración continua. El apóstol Pablo lo trae aquí a Timoteo en el capítulo 3, dice que ya este hombre hasta esta altura ya no tenía un afecto natural, ese afecto que le había colocado a Dios en el corazón, y por eso el hombre iba a estar sumido en esa degradación total que hasta el día de hoy usted puede ver y es notorio en este tiempo por todos los acontecimientos que están pasando aquí en Pueblo Nuevo y en todo el mundo. Eso es lo que el apóstol Pablo estaba describiendo de una generación que se iba a levantar y que hasta el día de hoy sigue en decadencia y que hasta el día de hoy sigue sin ese afecto natural, porque es que el diseño de Dios es que el hombre, aleluya, pueda volver de esa degeneración a una regeneración, amén, para volver a tomar ese afecto natural, para volver a tomar ese plan divino, para que el hombre pueda vivir completo, amén. Pero me impacta, aleluya, que el apóstol Pablo comienza, o en el verso 10 dice, pero tú hace una separación, hace un parangón, una comparación entre esa generación que se está levantando y que estamos viviendo nosotros y un hombre que está encaminándose a un diseño perfecto, y un hombre, un varón que se está encaminando, aleluya, a lo que Dios quiso y siempre ha querido para los hijos suyos o para el hombre de Dios. Y el apóstol Pablo empieza a comisionar a Timoteo y le dice, pero tú has seguido mi doctrina, ¿verdad? Conducta, propósito, fe, longanimidad, amor y paciencia. Mis hermanos, estaban comisionando a un joven aproximadamente de 17 años. Amén. Póngale que en el transcurrir de los años que Pablo le está comisionando, no sé cuántos años pasaron, la Biblia no lo dice, pero era aún así un joven todavía. No había alcanzado, ¿verdad?, esa madurez como tal de lo que hoy llamamos la adultez, pero era un joven, aleluya, que tenía algo bien particular, bien especial, que fue un hombre o un joven o un niño instruido desde la niñez en las sagradas escrituras. Fue un hombre instruido por su abuela, por su madre, ¿verdad? Y llega el apóstol Pablo y aún así reafirma esa enseñanza, reafirma esa conducta. Por eso él le dice, tú has seguido mi doctrina, conducta, amén, propósito, fe, longanimidad en amor y paciencia. Mis hermanos, si nosotros como hijos de Dios no procuramos tener esa comunión con la escritura, no procuramos tener esa longanimidad y esa fe, amados, vamos a desfallecer lastimosamente con todo lo que un hijo de Dios puede padecer o va a padecer en este evangelio, en este caminar. Amén. Mira lo que dice el verso 11, ¿verdad? Persecuciones y padecimientos como los que me sobrevinieron a mí en Antioquía. Estaba hablando su mentor a un joven que conocía bien qué era lo que había pasado, pero él lo deja por sentado en la escritura para nuestra edificación también. Y que todo aquel que se llama cristiano o se llama hijo de Dios tiene que tener claro que en este caminar vamos a padecer. Vamos a sufrir por causa de Cristo. Vamos a ser vituperados. Vamos a estar en oprobio constantemente. Pero lo que nos llena a nosotros y lo que nosotros verdaderamente debemos comprender y tener, aleluya, en mente siempre cuando llegan estas circunstancias, es que aunque padezcamos eso,
por un breve momento, amén, nuestro galardón es enorme, nuestro galardón es celestial, nuestro galardón nos lleva directamente con un tiquete en mano por el Espíritu Santo a unas bodas de Cordero, donde podemos ver y podemos palpar lo que es realmente la felicidad para el hombre en esas bodas, amén. ¿Cuántos le dan un aplauso al Señor? Pero mira que sigue el apóstol Pablo aquí hablando en estos versículos que leemos. Y no solo nos deja ver la enseñanza que le estaba diciendo a Timoteo, sino la que estaba dejando a toda la iglesia. Pero también hay que entender, aleluya, que él empieza a hacer esa comparación con el hombre sin afecto natural y con el hombre que está volviendo a los caminos de Dios, con el hombre que está volviendo a esa sensibilidad por Dios y por ende por nuestros hermanos, por nuestros familiares. Pero implica algo que muchas veces dejamos de hacer o dejamos de practicar. La implicación directa que el apóstol Pablo está diciendo aquí es que para ser esa clase de hombre que Dios quiere necesitamos, ¿verdad?, usar esos medios de gracia como la Escritura, como el tiempo de comunión con Dios en la Escritura. Mis hermanos, nosotros tenemos que ser conscientes de que nosotros como hombre estamos en falencias, estamos, ¿verdad?, en manos de un Dios santo que nos quiere llevar a una perfección para poder ser salvos. Estamos en las manos de un Dios que es misericordioso, pero que también nos tiene que pasar por desierto, por procesamiento, para quitarnos de nosotros, ¿verdad?, todas esas cosas con que el hombre acarrea para poder ser perfecto, para poder llegar a la estatura del varón perfecto, dice la Escritura. Entonces necesitamos, ¿verdad?, que usemos esos medios de gracia, porque si no los usamos, vamos a decaer espiritualmente. Y uno de los medios de gracias que el apóstol Pablo está hablando aquí es la Escritura. Tú, Timoteo, que desde la niñez has sido instruido en las sagradas Escrituras. ¿Cuánto tiempo estudió Timoteo siendo niño la Escritura? ¿Cuánto tiempo dedicó ese joven a escudriñarla, a instruirse, ¿verdad? Que el apóstol Pablo lo resalta: tú has seguido mi conducta, tú has seguido mi doctrina. Tú, bendito sea el Señor, joven, te has esforzado y conoces todo lo que yo padecí y aún así estás firme y aún así te has cimentado en la roca. ¿Cuántos podemos decir que estamos a ese nivel? ¿Cuántos podemos decir que nuestro nivel de comunión con Dios y el estar cada día tomando la cruz para ir a predicarnos el evangelio a nosotros mismos a través de la Escritura es lo que nos está sosteniendo y lo que nos mantiene en pie hasta el día de hoy? Porque si estamos desfalleciendo, mis hermanos, algún medio de gracia estamos dejando de aplicar. Y nótese que medio de gracia, aleluya, para dejarlo claro, son las direcciones de Dios para que nosotros podamos ejercer una vida piadosa. ¿Como qué, mis hermanos? Como la oración, como la Escritura, como el ayunar, como el venir a congregarnos. Esos son los medios de gracia que al hombre de Dios debe tener en cuenta para su correcta edificación y perfección. El apóstol Pablo aquí le está hablando y está resaltando la Escritura que un joven, aleluya, estudiaba desde su niñez. ¿Y qué lo llevó a hacer ese nivel de comunión? Llevarlo a ser pastor de una de las iglesias en Asia Menor. Amén. Y le empieza a decir, aleluya, en el verso 15, y desde la niñez has sabido las sagradas, no solo que la estudió, sino que la sabes. Has sabido las sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación. Mira lo que implica. ¿Para qué tengo que estudiar yo la Escritura?
¿Cómo estás tú completamente convencido de que eres salvo? Cuando en tu humanidad hay una sed insaciable por venir a la Escritura. Cuando en tu humanidad hay una sed insaciable por venir a conocer de Dios, de Cristo. Si eso no está morando en tu corazón, hermano, hay que timbrarse. Porque el hombre de por sí, sin afecto natural, es insensato. El hombre sin afecto natural es todo lo que describe el apóstol Pablo aquí. Traidores, impetuosos, infatuos, amadores de los deleites más que de Dios. Y cuando un hombre es transformado por Dios, esa naturaleza cambia y es, aleluya, donde el hombre de Dios puede identificar que ya no ama los deleites del mundo, sino que se deleita en la Escritura, sino que se deleita en la oración, sino que se deleita en la congregación con los santos. Y es lo que el apóstol Pablo nos está dejando de ver con un ejemplo de un joven. Las cuales pueden hacerte sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la Escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Y el verso al cual estoy apelando en esta mañana tiene un propósito, ¿verdad? Que dice el verso 17, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. Gloria al Señor. Hoy estamos buscando esa perfección y sabemos que solo no la podemos lograr, que es con la ayuda de Dios, que es con la ayuda del Espíritu Santo con que fuimos sellados. Pero también tenemos responsabilidades. No que solo Dios tiene que hacer todo, el 90% ya Él lo hizo. El hombre de alguna manera tiene responsabilidad. El hombre de alguna manera tiene, ¿verdad?, que apropiarse de lo que Dios ya nos entregó. A fin de que el hombre de Dios sea perfecto y enteramente preparado para toda buena obra. Amén. Necesitamos apropiarnos de lo que el Señor nos ha entregado. Que si padecemos, hay que entender que Dios quiere perfeccionar esa área en nosotros que todavía está tembleque, que todavía, bendito sea el Señor, nos mueve. Y la manera de hacerlo es, aleluya, pasando tiempo en la Escritura, pasando tiempo en intimidad con Dios, pasando tiempo, bendito sea el Señor, en el ayunar, en la congregación. Y para eso es que Dios estableció la iglesia. Vamos a Efesios capítulo 4. Vamos a tomarla desde el verso 11 y dice, y Él mismo, ¿quién es este mismo? Está hablando de Cristo. Y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Verso 12, ¿a fin de qué? Para la edificación. Verso 13, hasta que todos lleguemos a la unidad y la fe del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida y a la estatura de la plenitud de Cristo. Por eso el Señor dejó en la iglesia, amén, ministros. ¿Para qué? Para la perfección de los santos. ¿A través de qué? A través de la Escritura, a través de la predicación de su palabra. Y esto es lo que hay que tener en cuenta, mis hermanos. Que si no estamos, bendito sea el Señor, haciendo lo que el Señor nos ha llamado a hacer, a estar en comunión con Dios, vamos a ser como uno de esos hombres sin afecto natural, que dice Timoteo, segunda de Timoteo, capítulo 3. Porque es que si el hombre se descuida, espiritualmente hablando, lo primero que va a salir a relucir es su naturaleza pasada.
Por eso es que usted ve que hay muchos cristianos que algún día profesaron el evangelio y hoy se encuentran en las cantinas metidos. Hoy hay muchos cristianos que profesan el evangelio y hoy están metidos en las cárceles por tantos delitos que han cometido. ¿Por qué? Porque se descuidaron espiritualmente o en su defecto no conocieron nunca al Señor. ¿Por qué? Porque no les interesó. Porque viven piadosamente, describe el apóstol Pablo en 2 de Timoteo capítulo 3, del 1 al 17, pero conocen la eficacia de la piedad. La desconocen. Viven un evangelio de apariencia. Y Dios no nos ha llamado a ser evangélicos de apariencia, sino evangélicos genuinos. Evangélicos que conozcan la voluntad de Dios a través de la Escritura, a través de la oración. Por eso es que no ejercen ministerio, mis hermanos, porque no tienen esa comunión con el Señor. Les da miedo venir a predicar la palabra porque no la estudian. ¿Qué van a predicar? ¿De qué van a hablar? ¿De las horas en el teléfono? ¿Del TikTok? Entonces, hay que ser coherente con lo que somos. Hay que honrar un sacrificio, aleluya, que costó tanto, pero que hoy, aleluya, somos como esos hombres que no conocemos la piedad. No conocemos todo lo que padeció Cristo en esa cruz para entregarte una salvación que costó sangre, que costó que el Hijo por primera vez en la historia, bendito sea el Señor, experimentase por un momento que su Padre voltease la cara para decirlo, abandonó, dice la Escritura. Se sintió solo en ese momento donde más costaba, estaba latigado, estaba sangrando, pero lo hizo por ti, por mí. Y hoy nosotros no queremos, bendito sea el Señor, ir a la comunión con Cristo. ¿Por qué? Porque estamos descuidando los medios de gracia. Porque no queremos, aleluya, conocerle a través de la Escritura. Porque nos da pereza. Hay una pereza espiritual en el pueblo de Dios a causa de las distracciones que Satanás ha implicado en la humanidad. Y es totalmente verdad, mis hermanos. Hoy nos cuesta, bendito sea el Señor, tener un devocional con el Señor. Hoy nos cuesta ir a la intimidad con el Señor. ¿Y por qué? Porque estamos distraídos. Porque no hay una mujer o un hombre que tome, bendito sea el Señor, las riendas de su hogar y le enseñen a esos Timoteos que vienen surgiendo en los hogares. Porque no nos predicamos el evangelio a nosotros mismos. ¿Cómo queremos ser perfeccionados, mis hermanos? Si no dejamos que el Espíritu Santo que mora en nosotros nos deje o nos lleve, ¿verdad?, a toda verdad y justicia por causa de nuestros propios deleites. Y está el Señor enviando mensajeros, y está el Señor predicando la palabra, y está el Señor instruyendo, bendito sea el Señor, a una iglesia, y la iglesia sigue, bendito sea el Señor, todavía cavilando en esos pensamientos. A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. ¿Por qué no surgen ministerios en este tiempo? ¿Por qué al delegar, bendito sea el Señor, personas para ciertos cargos, los toman y los dejan tirados? ¿Qué es lo que está pasando?
Hay que ponernos a analizarnos a nosotros mismos, porque de parte de Dios no es de parte del hombre, es de parte de nosotros. Verso 13 en el capítulo 4 de Efesios dice: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. O sea, la Escritura nos está diciendo que hay que coger un espejo, espiritualmente hablando, y cada vez que entremos a esa intimidad con Dios, antes de tirarte de rodillas, analízate y pregunta: en el espejo está Cristo y te está reflejando tú. ¿Qué me falta para seguirte? ¿Qué me falta para poder acercarme a esa plenitud que la Escritura dice? ¿Seré acaso que por lo menos estoy cambiando algo en mi vida que me acerque a la estatura tuya, Señor? Porque a comparación del hombre, otro hombre, somos mejores que los que están allá afuera. Pero el espejo del cual nosotros debemos mirarnos y reflejarnos es Cristo. Y ahí estamos todos faltos, todos estamos faltos. Pero no quiere decir que si usted llega y toma esos medios de gracia que el Señor dejó establecido para el crecimiento de sus hijos, no vaya a lograrlo. Dios es poderoso, Dios es maravilloso, y con la ayuda de Dios, claro que sí lo podemos. Pero si nos dejamos a nosotros mismos, mis hermanos, nos vamos a perder. Nos vamos a desviar. Y vamos a terminar como ese hermanito que alguna vez estuvo en la iglesia y hoy está en el mundo. Necesitamos a hombres y mujeres, aleluya, que amen la Escritura, que amen la oración, que amen el ayunar, el congregarse. Que si por algún motivo, X o Y motivo, no puedes estar, gloria al Señor, te duela, y no que sea un motivo de alegrarte para ir al teléfono o para ir a hacer las cosas que realmente no te edifican. ¿Cuántas personas en los hospitales deseando querer estar en una silla aquí en el templo adorando al Señor? ¿Cuántas personas, verdad, en estos momentos presas de la libertad injustamente o con justa causa, pero quisieran conocer a Dios? Que su mundo, que su vida sea transformada. Hoy tenemos la oportunidad y se predica el evangelio que transforma las vidas, y muchas veces somos un pueblo de dura cerviz. Que se predique el evangelio, que se sigue tirando la atarraya, que se sigue, bendito Dios, proclamando el nombre poderoso de Cristo, y las personas siguen igualiticas y quizás hasta peor. ¿Por qué? Porque están aquí en apariencia. Estamos aquí en apariencia para involucrarme, gloria al Señor. Pero le damos gracias al Señor que levanta ministros, así como usted lo leyó. Bendito sea el Señor que levanta apóstoles, que levanta profetas, que levanta evangelistas, que levanta pastores y maestros para seguir proclamando la palabra. Es la misericordia de Dios que todavía se sigue moviendo en la iglesia cristiana evangélica para que podamos volvernos de los malos caminos y seguirle. Y eso es lo que el apóstol Pablo le dice a Timoteo: pero tú persiste, pero tú sigue predicando. No importa esta generación, ya te la describí cómo va a ser. Lo importante es que sigas proclamando el evangelio, que el que hace la obra es poderoso para transformar los corazones a su debido momento. Y si hoy estamos aquí es porque Dios lo quiere hacer. Y si estamos aquí es porque usted es uno de esos ministros para predicar el evangelio también en su casa, en el trabajo, por su calle, su familia. Pero ¿cómo lo vamos a hacer si no buscamos la Escritura? Si no nos instruimos en ella. Claro, nos va a dar pena predicar el evangelio, porque ni siquiera lo conocemos. Amados, hay que timbrarse.
Hay que cada día más estar apercibidos. Esta generación que describe Timoteo es la misma que describió, aleluya, Génesis capítulo 6. Y la que seguirá pasando, porque esto está de mal en peor, pero la salvación viene para el pueblo de Dios, aquel pueblo que se mantiene en la oración, aquel pueblo que se mantiene fiel en la presencia del Señor. Que hay dificultades, claro, ¿quién no las tiene? Pero poderoso es Dios para librarnos de toda y cada una de ellas. Esa es la convicción que tenemos que tener en el corazón. Que aunque fallé, vuelvo y me levanto porque llego al trono de la gracia. A ese trono de la gracia que antes estaba velado por un velo, pero que Cristo en la cruz del Calvario lo rompió para que nosotros pudiéramos tener ese acceso maravilloso al Señor. Bendito sea la gloria de Dios. Eso es lo que el pueblo de Dios tiene que estar aprovechando en este momento. El acceso libre a la presencia. Por eso, aleluya, la escritura dice: está a tiempo y fuera de tiempo, predica la palabra para que todos puedan acercarse a ese trono para alcanzar la salvación. Ese es el mensaje del evangelio, que Cristo murió, aleluya, pero también resucitó. Y si creemos, nosotros también vamos a resucitar con Él. Eso es lo que tiene que predicar. Si no sabe qué es el evangelio, predique a Cristo. Predique eso, mis hermanos, que es la palabra, es la que transforma a los hombres. ¿Qué le dice Pablo a Timoteo? Desde la niñez conoce las sagradas escrituras. Necesitamos volver a la escritura. Jeremías 9 dice: no se gloríe el hombre en la riqueza ni en la valentía, no se gloríe el hombre, aleluya, en lo vano. Gloríese en conocerme, gloríese en conocerme, aleluya, que pueda conocer mi plan, que pueda conocerme a través de la escritura. Señor, muchas personas hablan y empiezan a recitar: Señor, háblame. No, es qué es lo que tú quieres escuchar más bien desde tu corazón pecaminoso. ¿Qué es lo que quieres escuchar tú? Porque Dios ya habló. Dios ya trazó un plan a través de la escritura. ¿Cómo entonces usted pregunta o cómo preguntamos: Dios, háblame? No. ¿Qué quieres escuchar tú más bien? ¿Qué queremos escuchar en nuestro corazón? ¿Que ese problema se solucionó ya? ¿Que esa enfermedad fue quitada ya? ¿O no quieres escuchar como le dijo, aleluya, Dios a Pablo: bástate mi gracia? ¿O no quieres escuchar que todo aquel, aleluya, que obra en maldad va a recibir su justa retribución? ¿Qué es lo que quieres escuchar realmente? Examinémonos. Porque Dios, a través de su palabra, ya ha hablado. Y Dios no habla fuera de su palabra. La palabra es la autoridad de Dios aquí en la tierra. Y si no la conocemos, entonces estamos diciendo: Señor, háblame. Si no estudiamos la escritura, el Señor ya ha hablado y te ha hablado y te seguirá hablando a través de ella. Nosotros somos los que no la conocemos. Hay que pellizcarnos para poder conocer al Señor. Hay que estar en plena comunión con Dios. Hay que buscar su presencia. Hay que venir a la iglesia para ser edificado a través de los ministerios que Cristo estipuló para la edificación de los santos, para la edificación de la iglesia. Por eso le damos la gloria a Dios. Por eso es un privilegio que usted y yo estemos sentados en una silla, en un templo, porque hay personas que no lo tienen. Aleluya. Gloria al Señor. Entonces, mis hermanos, Timoteo, segunda Timoteo, en el verso 16
dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. ¿Qué es lo que quieres? ¿O qué necesitas en tu vida espiritual? En el verso 16 lo deja estipulado claramente. Si necesitas corrección, la corrección viene a través de la escritura. Amén. Si necesitas, ¿verdad?, una instrucción, la mejor instrucción para tu vida espiritual está en la escritura. Es útil para todo, absolutamente todo. Dios no dejó nada al azar. Dios trazó un plan, ¿verdad?, para que el pueblo de Dios pueda seguirle a través de la escritura, y en ese plan no hay falencias. Ese plan es perfecto, es infalible, entienda eso, no falla. Porque todo lo que Dios quiso que el hombre siguiera para su correcta edificación y salvación está aquí. No le añada ni le quite nada. Está totalmente concentrado en la escritura. Y mira, volvemos otra vez al verso 17. Te lo confirma. ¿A fin de qué? A fin de que el hombre sea ¿qué? ¿Ah? Perfecto. Ese es el fin. Que tú y yo seamos perfectos y preparados para toda buena obra. ¿Cuáles son las buenas obras, mis hermanos? Extender este mensaje, ¿verdad? Mostrar ese amor que Cristo mostró mientras estuvo en esta tierra. Mostrar esos frutos. Que las personas que te vean puedan decir, esta persona tiene algo diferente que los otros no tienen. Y es la gracia que Dios coloca en cada uno de nosotros. Y para eso, mi hermano, hay que ser diferentes. Nosotros estamos llamados a ser diferentes a un hombre que no tiene afecto natural. Por un afecto, ¿verdad?, que el Señor colocó en nuestros corazones el día que fuimos transformados, el día que nació una nueva criatura en nuestra vida. Somos nosotros. Para eso es lo que el Señor nos ha llamado. Por eso hay que agradecer que estamos en ese plan divino. Hay que agradecer, mis hermanos, que podemos estar en un templo escuchando la escritura que nos llevan a ser perfectos y para ser salvos. A Él le damos la gloria y a Él le damos la honra. Bríndale fuerte el aplauso y colócate sobre tus pies en esta mañana. Quiero orar por ti. Santo es el Señor. Amado hermano, muchas veces las circunstancias nos abruman. Muchas veces los problemas hacen que nuestra fe mengüe, hacen que nos podamos pensar o nos hacemos muchas preguntas, ¿verdad?, si realmente Dios está con nosotros o no lo está. Pero déjame decirte en esta mañana que el Señor nunca nos ha abandonado. El Señor dice en su palabra y lo prometió que no nos dejaría solos. Hay que tener esa convicción presente. Padre, gracias, Señor, por esta mañana hermosa. Padre, por tu palabra, por ese amor, mi Rey, con que nos abrazas, con que nos has, bendito Dios, bendecido, porque es una gran bendición conocerte, es una gran bendición, Padre, deleitarnos en tu presencia, deleitarnos, Señor, en la congregación con nuestros hermanos. Gracias, gracias, Señor. Te pedimos, mi Rey, que nos des la fortaleza y nos ayudes a seguir avanzando
que permita, Señor, que en nuestra vida espiritual podamos, oh gloria al Señor, seguir conociéndote, seguir, Señor, perseverantes en la oración. Danos entendimiento, mi Rey, para la Escritura, aunque sé, mi Rey, que muchos o muchas puedan decir que no la entiendan. Señor, abre ese entendimiento en esta mañana. Tú en tu palabra, bendito Dios, en el Salmo 119 dice la Escritura que el salmista proclamaba: abre mis ojos para ver las maravillas de tu ley. En esta mañana, Señor, abre los ojos a tu pueblo, abre los ojos a tu iglesia, Señor, para que puedan, oh gloria al Señor, entender la Escritura, entender tu palabra, y que a través de ella, Padre amado, podamos crecer en santidad para tu gloria. Dios, bendice a este pueblo. Sé que cada uno vino con sus propias necesidades, aunque lo primordial, Padre, fue venir a alabarte y glorificarte. Sé, Señor, que tú lo conoces todos. Sé que tú sabes qué necesidad hay en nuestra vida, en nuestro hogar. Te pido en el nombre de Cristo, bajo tu voluntad, Señor, que suplas cada necesidad, que soluciones lo que tengas que solucionar en sus vidas, mi Rey, pero que al ver ellos ese milagro puedan ser reafirmados en la fe, puedan ser reafirmados, Señor, en este caminar. Bendice, Señor, a todos aquellos que no pudieron estar, y aún aquellos, mi Rey, que están escuchando desde esta transmisión. Que sea tu presencia confirmando, aleluya, en sus corazones ese llamado que has hecho. Te damos las gracias. Sigue, Señor, aleluya, ayudándonos en este caminar. Amén y amén.